Continuación, si en la ética nicomáquea la justicia particular se caracteriza por ser un subconjunto de la justicia universal que se refiere a un tipo peculiar de actividades en la retórica, la diferencia se define a partir de si la relación es con un individuo o con la comunidad en conjunto. Esta disonancia indica que el criterio de distinción entre justicia universal y justicia particular debe ser examinado con más detalle. Lo que queda claro por el momento es que no se trata de dos especies distintas de justicia, sino que la justicia particular en cualquier caso presupone la justicia universal. En una primera aproximación podemos asumir que la distinción implica dos maneras de aplicar el concepto de justicia. El primero, en un sentido amplio o general, y el segundo, en un sentido especial o restringido. Posteriormente, Aristóteles distingue a su vez dos tipos de justicia particular: la justicia distributiva, nementikon, dikaion, y aquella que desde Tomás de Aquino se denomina justicia conmutativa, diorkontikon, o también panortotikon. La primera, como su nombre lo indica, tiene que ver con la distribución de los bienes sociales, incluidos la distribución de los cargos públicos y los honores. Dentro de la justicia conmutativa, también llamada por otros correctiva, diferencia entre aquella que implica actos voluntarios por parte de todos los participantes y aquella que implica un acto involuntario por una de las partes, esto es, aquella que implica un daño, así como la presencia de un juez. Una manera de comprender esta última diferencia es relacionándola con la actual distinción entre derecho civil y derecho penal. La estrategia reconstructiva que se seguirá en este trabajo será abordar en primer lugar todo lo referente a la justicia universal, para después abordar el tema de la justicia particular y sus divisiones. Esta estrategia se basa en que, como hemos dicho, la justicia particular es un subconjunto de la justicia universal. Ello implica, por otra parte, que a pesar de que se tomará como guía el libro quinto de la EN, no se seguirá el orden que encontramos en él. Justicia universal o justicia en un sentido general. En relación con el tema de la justicia universal, ante todo es menester advertir que Aristóteles reflexiona desde un contexto social en donde no existe un amplio desarrollo del proceso de diferenciación funcional de la sociedad, como sucede en la modernidad. Por ello, cuando él habla de las leyes nomoi, se refiere a todas las normas que regulan las relaciones sociales. Es decir, no solo habla del sistema jurídico, sino también de las costumbres en general. Precisamente utiliza la noción de justicia universal porque las leyes hablan de todas las cosas y tratan de realizar lo que conviene a todos. Sin embargo, en la Grecia clásica ya se establece una diferenciación entre las costumbres en general y aquellas leyes escritas que conforman lo que Aristóteles llama la justicia política.
Esta diferenciación corresponde a la distinción entre oikos y polis. En el mito de Prometeo y Epimeteo que narra Platón en Protágoras, se plantea que si bien los hombres son espontáneamente sociales, solo se convierten en seres políticos cuando tienen la capacidad de reunirse para definir conscientemente aquellas leyes que definen sus fines e identidad común, es decir, cuando adquieren el sentido de la justicia, y del pudor, el sentido moral en general. De acuerdo con Aristóteles, los seres humanos son por naturaleza animales políticos potencialmente. Esta potencialidad política se actualiza cuando constituyen mediante la actividad conjunta la polis. La justicia universal, por tanto, se refiere fundamentalmente al conjunto de leyes que representan los muros espirituales de la polis y en las que se condensa el bien común. Aristóteles parte del supuesto de que la legalidad implica la justicia, pues las leyes introducen un orden cosmos que hace posible no solo la convivencia, sino también la aspiración de alcanzar una vida buena. Aunque el conjunto de normas imperantes en una sociedad concreta no cumplan plenamente con las exigencias de la justicia, su mera eficacia ya implica un mayor grado de justicia en comparación con aquellas sociedades en donde no existe una legalidad definida o donde ésta no se respeta. Para Aristóteles, el concepto de legalidad presupone no solo una regularidad en las conductas, sino también una referencia a la justicia. Porque la ley, en su sentido normativo, contiene el mandato de vivir conforme a la virtud y la prohibición de comportarse de manera viciosa. Como dirá más tarde San Agustín, la diferencia entre las leyes y las órdenes dadas por un ladrón o por un tirano es que en las primeras existe una demanda de justicia de la que emana su autoridad. En tanto, las leyes representan el principal medio para formar a los individuos como miembros de la sociedad en general y como ciudadanos en particular. Todos deben obedecerlas. De acuerdo con Aristóteles, el mejor gobierno es el gobierno de las leyes, pues la única otra alternativa es este último, que sería el gobierno de un ser infinitamente sabio, capaz de controlar plenamente sus pasiones, lo que, como el propio Platón reconoció, no es una alternativa real o viable en el mundo humano. No es más justo gobernar que ser gobernado, y al hacerlo por turno es justo. Esto es ya una ley, pues el orden es una ley. Por consiguiente, es preferible que mande la ley antes que uno cualquiera de los ciudadanos, y por esta misma razón, aun si es mejor que gobiernen varios, estos deben ser establecidos como guardianes y servidores de las leyes, pues es necesario que existan algunos magistrados, pero no es justo que se dice que tengan el poder
uno solo, al menos cuando todos son iguales. Así pues, el que defiende el gobierno de la ley parece defender el gobierno de la divinidad y de la inteligencia. En cambio, el que defiende el gobierno de un hombre añade también un elemento animal, pues tal es el impulso afectivo y la pasión pervierte a los gobernantes y a los hombres mejores. La ley es, por tanto, razón sin deseo. Desde esta perspectiva, Aristóteles concuerda con la tradición democrática presente en la cultura de la Grecia clásica. Recordemos aquella consigna anónima en la que se afirma: si quieres hacer de tu hijo un buen ser humano, hazlo miembro de una sociedad, polis, de buenas leyes. O bien, el discurso fúnebre de Pericles, en donde se sostiene que la dignidad del ser humano se encuentra en obedecer a la ley y no al arbitrio de un superior. Prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a las leyes, principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las que, aún sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza por todos reconocida. Pero la identificación entre justicia y legalidad encierra un gran problema, porque la experiencia indica que, aunque es preferible la presencia de la legalidad a su ausencia, no todas las leyes y normas se adecúan a la justicia. Como dirán los representantes del positivismo jurídico moderno, una ley injusta o una norma social no deja de ser ley o norma, tanto por su propio estudio de las diversas constituciones como por el conocimiento de la tesis de los sofistas respecto a que la normatividad nomos es un artificio que no puede identificarse con el orden natural, physis. Aristóteles es consciente que la fórmula que establece la igualdad entre justicia y legalidad requiere una justificación. Cabe advertir el límite que él mismo introduce cuando establece el nexo entre justicia y legalidad. Todo lo legal es, en cierto modo, justo. Predicar la justicia de la legalidad es un presupuesto que requiere de una labor de fundamentación filosófica. Aristóteles advierte una conexión entre legalidad y justicia en el nivel conceptual, esto es, que la noción de legalidad implica de manera implícita una referencia a la justicia. Por ejemplo, ningún legislador puede afirmar sin caer en una contradicción que la ley que establece es injusta, pues ello sería afirmar que los ciudadanos deben someterse no a la ley, sino a su arbitrio. Dicho de otra manera, se negaría el sentido normativo del orden civil y de la legalidad como lo conforma. Pero entre el vínculo conceptual que une legalidad con justicia y el nivel empírico existe un abismo. No toda ley vigente es justa. Ello exige establecer un criterio racional que permita juzgar críticamente la validez, el carácter justo de las distintas leyes y normas empíricas. En este punto se introduce la conocida distinción entre justicia natural y justicia legal. La justicia política
puede ser natural y legal. Natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. Legal, la que considera las acciones indiferentes, pero que cesan de serlo una vez establecida. Incluso en retórica se apela al pasaje de la tragedia Antígona de Sófocles, en el que se afirma: no pensaba que tus proclamas tuvieran el poder como para que un mortal regresamos al párrafo anterior. La justicia política puede ser natural y legal. Natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano. Legal, la que considera las acciones indiferentes, pero que cesan de serlo una vez establecida. Incluso en la retórica se apela al pasaje de la tragedia Antígona de Sófocles, en el que se afirma: no pensaba que tus proclamas tuvieran el poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. Más adelante Aristóteles agrega: ley particular es la que ha sido definida por cada pueblo en relación consigo mismo, y esta es unas veces no escrita y otras veces escrita. Común, en cambio, es la ley conforme a la naturaleza, porque existe ciertamente algo que todos adivinan comúnmente, considerado como justo o injusto por naturaleza, aunque no exista comunidad ni haya acuerdo entre los hombres, tal como por ejemplo lo muestra la Antígona de Sófocles. Aunque cuando se dice que es de justicia, aunque esté prohibido enterrar a Polinices, porque ello es justo por naturaleza. Retórica. Esto ha dado pie a que un gran número de intérpretes asimile la posición de Aristóteles a las posturas del tradicional iusnaturalismo en un lugar cercano a Platón. Es cierto que Aristóteles asume, al igual que Platón, la existencia de un orden natural, cosmos, que tiene como propiedad central la justicia, el equilibrio que mantiene ese orden. Sin embargo, en contraste con Platón, Aristóteles afirma que la ciencia política y la ética no son ciencias episteme. Ver en libro 1, capítulo 3, lo cual implica que del conocimiento teórico del orden natural se puede deducir las leyes que deben regir en la polis. Por otra parte, una vez que rechaza la tesis de aquellos sofistas que quieren reducir toda justicia a una convención o artificio social, Aristóteles admite que la propia justicia natural entre los seres humanos es variable. Quizá entre los dioses no lo sea de ninguna manera. Entre los seres humanos hay una justicia natural y sin embargo toda justicia es variable. Aunque hay una justicia natural, otra no natural. Ahora,
de las cosas que pueden ser de otra manera, está claro cuál es natural y cuál no es natural, sino legal o convencional, aunque ambas sean igualmente mutables. Recordemos que para Aristóteles el mundo humano situado en la región sublunar, aunque se forma parte de un universo perfecto, se caracteriza en sí mismo por una supuesta imperfección ontológica que se manifiesta en su contingencia. Detrás de esta peculiar cosmovisión se encuentra un problema fundamental que recorre toda la filosofía aristotélica, el cual también ocupa un lugar central en los últimos diálogos platónicos, a saber, la tensión entre la búsqueda de la unidad del ser y el reconocimiento de la pluralidad empírica. Además, en el caso de Aristóteles, dicha cuestión se encuentra entrelazada con un interés práctico. Su objetivo no solo es definir una polis ideal, sino desarrollar el arte de la política, para lo cual se requiere reconocer la pluralidad propia del mundo humano. No solo, en efecto, se debe considerar el mejor régimen, sino también el posible, e igualmente el que es más fácil y el más accesible a todas las ciudades. Actualmente el cambio, unos buscan solo el más elevado y que requiere muchos recursos, y otros que hablan con preferencia de una forma común. Suprimen los regímenes existentes y alaban el de Laconia o algún otro. Pero es necesario introducir una organización política tal que los ciudadanos, partiendo de los regímenes existentes, sean fácilmente persuadidos y puedan adoptarla, en la idea de que no es tarea menor reformar un régimen que organizarlo desde el principio, como tampoco es menos desaprender de aprender desde el principio. Por eso, además de lo dicho, el político debe ser capaz de ayudar a los regímenes existentes, pero esto es imposible si se desconoce cuántas formas de régimen hay. Ello nos indica que vale la pena examinar con más detenimiento la complejidad que encierra la teoría aristotélica de la justicia, poniendo entre paréntesis la posterior distinción entre positivismo jurídico e iusnaturalismo. Hemos dicho que Aristóteles reconoce ya una diferencia entre las costumbres y las leyes que conforman la justicia política, el germen de lo que hoy entendemos por derecho. En un principio, afirma que las costumbres y en general las leyes no escritas son superiores porque ellas trascienden las intenciones y decisiones de los individuos particulares en la medida que emanan espontáneamente de la dinámica social. La vigencia de estas leyes no escritas presupone un amplio grado de aceptación, lo que representa una cierta garantía de su justicia, aunque, como veremos más adelante, no una certeza de ello. En cambio, la vigencia de las leyes estatuidas por el poder político depende en primer lugar de la capacidad
coercitiva de este último. La vigencia de la legalidad política en tanto elemento artificial no presupone ninguna garantía de justicia. Frente a este hecho, Aristóteles sostiene que debe existir una correspondencia o adecuación entre las leyes estatuidas por el poder político y las costumbres, pues sólo de esa manera puede darse una armonía entre la sociedad y su orden civil, entre oikos y polis. En una sociedad democrática se requiere instituir leyes democráticas, así como en una sociedad aristocrática deben establecerse leyes aristocráticas. Esta afirmación encierra la tesis a que la eficacia de la legalidad política se encuentra más en la aceptación de los ciudadanos que en la coacción, y que dicho consenso se alcanza cuando existe una cierta correspondencia entre las costumbres y las leyes jurídicas. Pero aunque esta correspondencia entre costumbres y legalidad política tiene una importancia técnica fundamental, no resuelve el problema de la justicia. En tanto, las costumbres son contingentes y por tanto variables en los distintos contextos sociales. Podemos encontrar costumbres injustas que propicien una normatividad política igualmente injusta. En una comunidad de fanáticos religiosos, por ejemplo, puede darse un amplio consenso en torno a normas dominadas por esa visión del mundo intolerante. Es decir, el simple consenso empírico no ofrece una certeza de la validez racional de las reglas. Si en un principio se afirmó la superioridad de las costumbres, ahora desde la perspectiva de la contingencia social, resulta que las leyes políticas pueden adquirir una mayor jerarquía en la medida que son estatuidas en condiciones de libertad. La polis parece como el espacio social que potencialmente puede convertirse en el ámbito por excelencia de la justicia, en tanto se respete la libertad de sus miembros. Dicho de otra manera, aunque las leyes que configuran la justicia política son las que pueden ser más fácilmente injustas por ser un artificio que depende de la voluntad humana, también bajo condiciones de igualdad, también bajo condiciones de igual libertad pueden convertirse en el paradigma de la justicia. No permitimos que nos mande un hombre, sino la razón, porque el hombre manda en interés propio y se convierte en tirano. El magistrado, al contrario, es el guardián de la justicia, y si de la justicia, también de la igualdad. Y puesto que se considera que no tiene más si en verdad es justo, pues no se atribuye a sí mismo más de lo que es absolutamente bueno, a no ser que sea proporcional a su mérito. Por eso se esfuerza para otros, y esta es la razón por la que se dice que la justicia es un bien para el prójimo, como dijimos antes. De ahí que deba dársele una recompensa, y esta es el honor y la dignidad. Y lo que
consideran esta recompensa insuficiente, se hacen tiranos. Hay que subrayar que la diferencia entre el tirano y el magistrado es que este último debe ser guardián de la legalidad creada por todos los ciudadanos, pues esta justicia, la política, era de acuerdo con la ley y existe entre aquellos que tienen la ley de un modo natural, es decir, aquellos que son iguales en el mando y en la obediencia. La isonomía, que consiste en su participación en la definición del contenido de la legalidad. El atributo básico del ciudadano es la pertenencia activa al orden social y su actividad fundamental es ser directa o indirectamente legislador. El legislador directo puede ser el magistrado. Cuando esto sucede, el resto de los ciudadanos se convierte en legisladores indirectos cuando aprueba esas leyes en condiciones de libertad. La noción normativa de la polis como un espacio creado libremente por los seres humanos se hace posible la persistencia o continuidad de esa libertad. Nos permite determinar un principio universal de justicia universal. Se trata del conocido principio volenti non jit in iura. Es evidente, pues, que al ser tratado injustamente no es voluntario. La evidencia que atribuye Aristóteles a este principio se encuentra relacionada con dos tesis. A. Las acciones, para que puedan ser calificadas de manera estricta como justas o injustas, tienen que ser realizadas de manera voluntaria. Nadie puede actuar injustamente consigo mismo. Aquí hacemos un espacio para continuar más adelante con el título: respecto a la primera tesis, es necesario aclarar que Aristóteles reconoce que un acto involuntario puede ser una causa de un daño. Pausamos.